Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mental Morfosis. Esta vez vamos a conversar sobre la guerra que está teniendo lugar en Europa entre, por supuesto, Rusia y Ucrania. Y, por supuesto, vamos a comentar también las repercusiones internacionales de esto, el rol que corresponde a América Latina en esta nueva Guerra Fría 2.0 que se está formando. Para eso contamos con el honor de desarrollar todos estos puntos con un invitado muy especial que ya habíamos anunciado, que es Diego Arria, que es un hombre de extensa trayectoria en materia de diplomacia, en materia de relaciones internacionales. Fue nada más y nada menos que presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, político de renombre en Venezuela, ex ministro también, y un experto en todos estos asuntos, además de un gran intelectual. Diego, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotros en esta época tan agitada. Te lo agradecemos muchísimo y lo valoramos mucho además. Mi querido Axel, es para mí un gran gusto, como cada vez que he conversado contigo en los últimos años. Bueno, quiero ir derechamente al tema de la guerra. Hay dos teorías que están circulando respecto a la agresión a Ucrania, básicamente, que uno puede constatar en los medios de comunicación. La primera es la idea de que Putin es un personaje que es un expansionista, incluso lo llegan algunos a comparar con Hitler, que a mí me parece un poco exagerado, pero bueno, que es un expansionista, que tiene este sueño de la Rusia imperial, y que cree que Ucrania forma parte de la historia rusa de manera monolítica, que vendría a ser un pueblo ruso más. En fin, que Rusia surge en Ucrania, toda la historia del Imperio Ruso, finalmente tiene sus últimas raíces en Kiev. Toda esa teoría de que él básicamente lo que busca es expandir, crear, consolidar lo que era el Imperio Ruso, que se respete a Rusia como una superpotencia, y que no puede lograrlo porque es una superpotencia en decadencia en realidad. Entonces, por un lado, uno observa este tipo de comentarios, algunos dicen incluso que Putin ya no está actuando racionalmente, que vendría a ser un hombre errático, que tiene impulsos, que lo de esta guerra no tiene ningún sentido desde el punto de vista racional para Rusia, porque no tienen ni una manera de dominar a Ucrania realmente. Podrán derrocar al gobierno, pero dominarla es otro asunto y pasarla a la influencia y la dirección rusa es otro. Hay académicos que dicen que Rusia se arruinaría completamente si intentara controlar Ucrania de manera, digamos, como se intentó hacer con Afganistán, incluirlo a la esfera occidental y que funcione como una sociedad, en este caso bajo la dirección rusa, y que eso sería algo imposible de conseguir y por lo tanto se terminarían arruinando en términos económicos, por lo que eso les costaría y también porque políticamente no sería viable, incluso militarmente tendrían problemas por mucho tiempo. Ese es un análisis. El otro, y que me gustaría conocer tu opinión, es que a Rusia se le provocó a entrar a esta guerra. ¿Por qué? Bueno, por la expansión sistemática que tuvo la OTAN, que hubo varias oleadas de expansión de la OTAN en circunstancias de que se le había prometido ya, incluso a Yeltsin, incluso a Gorbachev, que la OTAN no iba a extenderse más allá de donde se encontraba en sus países, digamos, originales, o al menos no se iba a expandir hacia la frontera rusa. Y que entonces el año 2008, cuando la OTAN anuncia que había la probabilidad de que se incluyera a Georgia, por ejemplo, y a Ucrania, entonces Putin va e invade Georgia. Tiempo después, bueno, tenemos la caída, podemos hablar de todo eso, del régimen de Yanukovych, porque se acerca a Rusia en un determinado momento, y se organiza toda una revuelta que Occidente apoya, en fin, termina saliendo Yanukovych, y eso también fue una señal intolerable para Putin porque los occidentales estaban intrometiendo en su esfera de influencia. Se incluyó a los países bálticos en la OTAN, en fin, toda esa teoría de que la OTAN está acorralando a Putin y que él mismo la ha dicho y viene mucho tiempo diciéndola. ¿Cuál es tu visión de por qué se produce esta guerra? ¿Por qué Putin toma esa decisión bastante impresionante, impactante, digámoslo así? Incluso tomó hasta cierto punto por sorpresa
a muchos líderes occidentales, a pesar de que los servicios de inteligencia en la CIA y el servicio de inteligencia británico ya habían interceptado información que da cuenta de que iba a haber una invasión cuando Putin la estaba negando. ¿Cuál es tu visión de este asunto, Diego? Si nos puedes ayudar a entender, desde tu punto de vista, cuáles son las causas de esta invasión. Bueno, yo creo que en las dos opciones que tú has mencionado, en una u otra medida, eso es lo que está sucediendo. Ambas, en mayor o menor grado, son las correctas. Tal vez haya una tercera. El hecho de que al año 91, yo nunca lo olvidaré porque yo estaba con el secretario general Pérez de Cuellar en Nueva York el 25 de diciembre, cuando llegó el embajador soviético de esa época, Vorontsov, para decirle y decirnos, la Unión Soviética dejó de existir hace media hora. Es increíble. En 14 líneas, un imperio de 70 años colapsó. Imagínate el impacto que nos dio a los 4 embajadores que estábamos con él. Pero entonces yo creo que Occidente, en vez de celebrar esto como una cuestión, un triunfo de todos los países en el fondo, incluyendo a los rusos, a la gente, lo tomó como que había esa derrota tremenda al imperio soviético, en vez de acercarlo cada vez más. Yo creo que se perdió una oportunidad de oro de realmente jalar a Rusia, estando Yeltsin, no más de la salida de Gorbachev, incluso con el mismo Gorbachev, a pesar de que Gorbachev dice que Reagan le ofreció que no iban a extender la OTAN hacia el territorio en esa época soviético y ruso. Pero en realidad uno olvida mucho, Axel, cuando se habla, por ejemplo, de que el señor Putin seguramente perdió el sentido común, de que se olvida quién es Putin. El coronel Putin, ex jefe de espías soviético en Alemania Oriental, luego el político Putin, que cuando llega al poder es un hombre que genera una situación en Chechnya que le cuesta 20 o 25 mil muertos en Grozny, solamente acabó con la ciudad. Es el mismo hombre que luego va a Siria y arrasa con Alepo en Siria, una destrucción de 50, 100 mil personas, bombardea hospitales, con lo cual la gente no tendría que estar horrorizada de que ahora también está haciendo lo mismo en Ucrania. Es un hombre que envenenaba a sus opositores hasta en las calles de Londres, los envenena a 3 cuadras del Kremlin. O sea, la naturaleza criminal de este hombre es un hecho absolutamente demostrado. Entonces yo creo que la otra teoría, evidentemente para mí, una de las más creíbles, es el efecto de demostración contagiante que para un hombre que es un tirano, autócrata, que controla los medios de comunicación, las elecciones, tener una Ucrania cada vez más democrática y más próspera, eso sí era un problema de seguridad nacional para él. La comparación. La otra cosa es que los ucranianos no son cualquier pueblo del mundo, es un pueblo muy, muy valiente, como lo estamos viendo. Por cierto, me interrumpo a mí mismo, como decía Churchill, he vuelto a ver el documental Winter on Fire de Netflix, que es Maidán, la Plaza Maidán en el año 14. Y yo te recomendaría a los que te ven que lo busquen en Netflix, porque ahí se darán cuenta qué clase de gente son estos ucranianos. No son gente cualquiera. Tienen un sentido de la dignidad, de la libertad y una aspiración de ser europeos, como tú dices. El amigo Yanukovych, en vez de firmar el convenio con la Unión Europea que esperaba a Ucrania, lo hace con Rusia. Y ahí comienza realmente, desde esa época, está planteada esta guerra que estamos hoy en día observando por televisión como ninguna otra guerra en la historia del mundo. Claro, porque tenemos transmisión en vivo, además por los celulares de la gente que está en cada esquina viviendo esa guerra. Pero
Si Occidente le hubiera dado a Putin lo que te estaba pidiendo, esto de que garantizara la neutralidad de Ucrania, porque lo dijo, ¿cierto? Él sostuvo y en algún minuto amenazó hasta con armas nucleares, estaba en Francia, creo, con el presidente Macron. Y si le hubiéramos dado eso, los occidentales, mira, Putin, te garantizamos que Ucrania jamás entra a la OTAN, ¿habría ocurrido, tú crees, igualmente la invasión? Yo creo, Axel, que peligrosamente estamos entrando en el mundo de Putin. ¿Y eso qué quiero decir con eso? Bueno, fíjate, Putin es un tipo que montado sobre sus recursos nucleares le ha dicho al mundo, aquí el que se meta correrá consecuencias como nunca las ha tenido en Sí. su historia. Eso no lo ha hecho nunca nadie en el mundo. ¿Y por qué no se le contestó? Curiosamente, nuestro amigo Neil Ferguson, hace un par de días publica algo, o lo vi en una entrevista, donde él decía, el mundo vio decirle, mire, nosotros tenemos más ojivas nucleares que usted y no le diremos cómo las utilizaríamos. Yo casualmente, y me alegra mucho decir, había hecho un video donde decía que cómo se le permitía a un hombre amenazar al mundo de esa manera y que nadie le contestara. Por ejemplo, si usted tiene 4.000 ojivas, nosotros tenemos 14.000 y no le diremos cómo lo vamos a utilizar. O sea, no se le, es como un guapo, curiosamente, Sí. como un bully, un guapo de barrio, y el mundo se paralizó. No, no tanto porque pasaron cosas como tú las relatabas, que la Unión Europea decidiera comprar armamento para entregárselo a un país en el conflicto como es Ucrania, es algo realmente insólito. Que Incluso Alemania cambiara su posición. Alemania, el rol de Alemania, parar el gasoducto, enviar armas, aumentar su presupuesto militar, es realmente notable. Pero el mundo sigue siendo, está chantajeado por el coronel Putin. Entonces, yo creo que entrar a un mundo de esa naturaleza mantendría en zozobra permanente a toda la humanidad y eso no puede permitirse. Pero Ahora, ¿cómo se hace para no permitirlo? esa es la gran pregunta. ¿Y qué tan probable crees tú que esto termina en una guerra nuclear o una tercera guerra mundial? O si es que uno realmente se toma en serio a Putin y dice, bueno, no le vamos a permitir que sea un bullying. ¿Cuál es la probabilidad, crees tú, de que él esté haciendo un bluff, que esté blufeando, que sea una amenaza vacía, o que él realmente esté dispuesto, dadas ciertas circunstancias, a utilizar armas nucleares? Evidentemente, si hay una invasión completa de la OTAN a Rusia, va a usarlas, pero eso es como obvio. Pero en una zona más gris, ¿crees que él estaba haciendo un bluff o crees que es en serio lo que él dice? Pues yo creo que entramos ya. La Tercera Guerra Mundial comenzó. ¿A qué te refieres con eso? ¿Te refieres a que... Bueno, Pero, cuando ya tú comienzas a someter, hay distintas armas. Las guerras se comienzan unas a balazos, otras con presiones, otras con amenazas. Aquí el señor Putin ha comenzado por decirle al mundo, de aquí no pasan. O sea, yo soy el que maneja las relaciones internacionales. A mí no me importa las Naciones Unidas, no me importa el derecho internacional. Recuérdate algo, yo estaba presenciando la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo presidía el embajador ruso en ese momento, y mientras hablaban los miembros del Consejo, Putin declara la guerra a Ucrania. Era diciendo al mundo, mira, a mí me importa todo lo que ustedes, nada de lo que ustedes están haciendo, ni el Consejo de Seguridad, ni las Naciones Unidas. Ese fue para mí el inicio de la Tercera Guerra, que la única manera que tomará distintos niveles. Hasta ahora está a nivel de amenaza, pero no solamente a nivel de amenaza, está masacrando a un país a pesar de que existe la Declaración de los Derechos del Hombre, la responsabilidad de proteger, a pesar de todo eso, este hombre lo está haciendo exactamente lo que le da la gana. De hecho, está viendo, tomándole la temperatura a Occidente. Esta tarde de repente entra en Moldova o algunos de los otros países bálticos, porque si la OTAN, si el mundo le dice, mire, nosotros no vamos a proteger a que maten a nadie ahí, porque ellos no son miembros de nuestro club.
Si fueran miembros de nuestro club de la OTAN, estaríamos montados encima de usted. Pero es que esta tarde se puede caer, pueden matar monitores norteamericanos que estén asesorando a los ucranianos, o polacos, o franceses, o alemanes. La guerra toma otra dimensión. Yo creo que en una situación en la cual estamos no se debe decir, no, es un bluff eso. Es muy peligroso pensar que eso simplemente es la circunstancia en la cual estamos. Yo me imagino que los sistemas estratégicos de todos los grandes países en este momento tienen que estar pensando cómo reaccionar y no han llegado a decir vamos a poner en alerta los sistemas nucleares nuestros, que por cierto no es la nomenclatura que se utiliza para ese tipo de situaciones, porque esto evidentemente crearía un sentido de inestabilidad en la economía mundial, en la seguridad mundial extraordinario. Ha sido mucho más responsable que el señor Putin. Pero al final, la pregunta que yo me hago a ti y a mí es, bueno, y si no se detiene a Putin, ¿hasta dónde se le va a dejar llegar? Porque pues, si llega a los países bálticos y toma Polonia nuevamente, bueno, Polonia sí es un miembro de la OTAN, obligaría evidentemente a una anexión. ¿Será posible que el famoso artículo 5 realmente lo implementen? ¿Tú crees Eso no que, lo sabemos. ¿Tú crees que la OTAN no reaccionaría y que Putin calcula que eventualmente la OTAN no reaccionaría? Porque efectivamente, como tú dices, si puede entrar a Polonia y la OTAN no reacciona, entonces se puede tomar toda Europa, básicamente, ¿no? O sea, no, tal vez no Bueno, Francia, que tiene armas nucleares, pero así comenzó Alemania. así comenzó su amigo Hitler. Claro, exacto. ¿Tú crees que esa comparación es justa? Porque tú ves algunos académicos como John Mersheimer, por ejemplo, de la Universidad de Chicago. Leí lo de Mersheimer. Claro, y él sostiene que comparar a Hitler, a Putin con Hitler es absurdo, que eso no tiene ningún sentido, y es más de la teoría de que también Occidente ha sido humillante con Rusia. Por ejemplo, cuando Putin mismo solicita que Rusia ingrese a la OTAN, por ahí por el 99 año 2000, le dicen, bueno, sí, pero ponte a la fila con todos los países pequeños, insignificantes que digamos, están tratando de entrar. Hay una especie de desprecio por ese lado. También Putin, creo que incluso se le ocurre, esto se lo oí a otro académico en Yale, que Rusia puede integrarse con la Unión Europea en algún momento. O sea que tuvo inclinaciones occidentales según esta lectura, fue permanentemente despreciada Rusia y humillada hasta cierto punto por los occidentales. Entonces, en eso sí se podría parecer un poco a Hitler, ¿verdad? O sea, esa sensación. Por eso te decía que Occidente perdió la oportunidad de jalar a Rusia Exacto. a eso. En eso Mersheimer tiene razón, aunque él tiene puntos de vista que yo es un hombre excepcional, sin la menor duda. Pero, por ejemplo, cuando tú ves que Hitler quiere los Sudetes, nuestros amigos Chamberlain de la DIE dicen, piensan que Hitler se va a quedar feliz Con y eso. tranquilo y se le acaba el apetito territorial y al año invade toda Checoslovaquia y un poquito más del año invade Polonia. Bueno, aquí los Sudetenland es Donbass. Mm. Es exactamente porque dicen que hay un contingente de rusos, que es verdad, igual que en los Sudetenland eran alemanes. Pero yo diría que allí comienza el parecido. Yo no sé si el parecido termina allí, pero vemos peligrosamente que están avanzando hacia lo que sería Polonia, que en este caso es Ucrania. Ahora, la visión de Hitler era muy, por supuesto, irracional, megalómana, inmersa en una ideología totalitaria. Incluso en el Tercer Reich hubo mucho consumo de drogas. Hitler mismo terminó siendo un drogadicto, morfinómano. A eso ya hay biografías que lo están mostrando, hace tiempo, de hecho, incluso. Y tenía todas estas cosas esotéricas, etc. ¿Tú crees que Putin está en ese nivel de irracionalidad? Está bien, Hitler hizo unos cálculos, le resultó, consideraba que Occidente era unos cobardes y tenía razón con Chamberlain, por ejemplo, y Daladier no se equivocó, los consideraba poca cosa, pero ¿crees que Putin está haciendo el mismo cálculo
Y por otro lado, ¿crees que dentro de Rusia le van a permitir hacer una cosa así? Porque una de las cuestiones que se está jugando Occidente es que su mismo círculo de hierro lo termine por defenestrar, digamos, porque esto le está saliendo muy caro. Rusia está mucho más integrada al mundo occidental que lo que estaba Alemania probablemente en la década de los 20 o 30, desde el punto de vista de los intereses económicos, de que la gente, como todos dicen, los hijos de los oligarcas van a los colegios en Inglaterra, etcétera. ¿Qué riesgo ves tú para él, para Putin mismo, de su círculo cercano, que en un golpe de palacio o algo por el estilo se terminen deshaciendo de él? Fíjate, yo creo que al coronel Putin, sin la menor duda, tiene también ambiciones territoriales, como él quiere un Lebensraum más limitado hasta el momento, pero lo ha ido extendiendo, que de recuperar algo de la parte de lo que era la Unión Soviética. Pero, por ejemplo, hoy esta mañana, Axel, yo estuve en un Zoom, por eso es que estaba 10 minutos tarde, en uno de los bufetes más importantes de los Estados Unidos que se especializa en el tema de sanciones. Y estaban explicando realmente qué efectos tienen las sanciones actuales, cuáles pueden ser yo no sabía, las acciones secundarias que pueden. Y cuando tú ves a lo que se puede llegar a hacer con las sanciones en una economía, que como tú muy bien señalas, es de una gran complejidad, porque Rusia es creo, la 10ª economía del mundo, pero está integrada globalizante al mundo, lo cual hace muy distinto cuando se impusieron sanciones a Irán. Irán no estaba tan integrada a la economía global como lo está Rusia. Entonces, claro, los efectos son muy distintos, pero son también realmente devastadores cuando tú pones a ver. Si tendrá, por ejemplo, alguna de las sanciones con los famosos oligarcas, que nosotros llamamos bolichicos en Venezuela, los vinculados al chavismo y al madurismo, son relativos porque esta gente han tenido 20 años para esconder sus bienes, para esconderse detrás de muchísimas compañías, con lo cual es muy difícil, como decían estos juristas, ir determinando cómo llegar a ellos. Claro, hoy en día está Suiza ayudando, la tecnología que se ha desarrollado para identificar quién está detrás del dinero es muy superior. Yo creo que el temor más grande, sigo pensando, de Putin es el tema de una Ucrania fortalecida y democrática. Lo viene siendo desde el 14. ¿Por qué Rusia apoya a Yanukovych? Justamente por ese temor. Y de ahí en adelante, como estamos viendo, luego se comienza a debilitarlo por etapas. Crimea, Donbass, ahora viene directamente a la propia Crimea. Yo creo que fuera del Lebensraum, su interés en no ser un simple Stalin, sino ser el Pedro el Grande, que él piensa que es Pedro el Grande en vez de Stalin, está el tema del temor a un vecino libre, independiente y democrático, y que además valeroso. Que claro, que influya con sus ideas y su referente en la población rusa, que de pronto se les ocurra que es mejor ser mucho más occidentales y tener una democracia liberal como la que les estaría en teoría funcionando a los ucranianos. Pero ¿por qué no pasa eso con Polonia o con Finlandia, que están ahí mismo? ¿Por qué esos casos porque no son considerados rusos desde el punto de vista de Putin? ¿Eso es? Sí, sí, bueno, uno yo creo que tiene razón, pero el otro es que él conoce a los ucranianos. Él teme a los ucranianos, no solo por el efecto contagiante, sino por lo que significan como país. Y los ven, a pesar de que la gente piensa que son iguales, Zelensky ha demostrado que los ucranianos no son iguales a los rusos. Incluso la gente piensa que el mismo idioma no es el mismo idioma. Incluso el idioma ucraniano se parece en cierta medida más hasta al polaco de lo que se parece al ruso. Pero el antecedente de la lucha, por eso te hablaba de Winter on Fire, de los ucranianos, él sabe a quién se está enfrentando. Y eso, y cada vez entonces sí comienza a haber un peligro, que una Ucrania que puede llegar a tener armas nucleares como las tuvo. Ucrania tuvo el tercer arsenal de armas nucleares del mundo, más que Francia, más que Inglaterra, y generosamente la cedió, cosa que me imagino deben estar arrepintiéndose todos los días.
Se dio. ¿Y cómo ves tú en todo este conflicto y este escenario el rol de China? Porque una de las cosas que se critican también a Occidente es, bueno, como presionamos a Rusia, no logramos incorporarlo como podríamos haberlo hecho, o abrazarlo como un igual en lugar de humillarlo, todo eso, lo estamos empujando a los brazos de China, cuando sabemos que al menos desde Kissinger-Nixon, China y Rusia estaban más bien encontrados, ¿no? Eran rivales más que amigos, o por lo menos se odiaban más entre ellos de lo que odiaban a Occidente. Entonces, ¿cómo ves tú el rol de China en todo esto? Que es otra crisis que se podría desatar en no mucho tiempo más, lo de Taiwán, pero este eje que se estaría articulando entre Rusia y China, ¿crees que los chinos finalmente fueron engañados también por Putin desde el punto de vista de lo que está haciendo en Ucrania? ¿Le conviene a China esta desestabilización? Claramente a Putin no le resultó el cálculo de que iba a tomarse el país en 3 días. O sea, y por lo tanto eso debe estar encendiendo algunas alarmas. Seguramente por ahí van a caer algunos generales como chivos expiatorios después de que esto haya terminado. ¿Cuál es tu análisis de esta nueva realidad geopolítica? Yo, por lo que veo, leo, así como tú, que estás pendiente de lo que sucede en el mundo, creo que a China no le conviene para nada una guerra mundial, para nada. China en los últimos 30, 40 años ha sacado 800 millones de personas de la pobreza porque ha tenido un mundo en paz. Si ese mundo en paz se equilibra, él no puede seguir dándole a su pueblo, Xi Jinping, lo que se le viene dando hasta ahora. Entonces eso le genera un problema puede generar un problema de inestabilidad al propio Partido Comunista Chino. O sea, si a alguien no le interesa la guerra, creo yo, es a China. Y cuando la gente dice ahora, por ejemplo, China se abstuvo en la famosa Sí. condena a Putin en las Naciones Unidas. Pero eso no significa nada, porque los chinos siempre se abstienen. Pues están siempre, como tú lo quieras interpretar, o con Dios o con el diablo. Cuando yo estaba en el Consejo de Seguridad, yo relataba que el embajador se llamaba Ping, y que luego fue canciller de China. Y estaba siempre como dormido en el Consejo, pero cuando se mencionaba la palabra derechos humanos o sanciones, se despertaban. O sea, hay dos cosas ante las que reaccionaban, sanciones y derechos humanos. Entonces, ante esos temas, siempre los chinos, la posición es la armonía, todo en paz, etcétera. Y el famoso memorándum que firmaron poco tiempo antes de la guerra, ambos, un poco definiendo sus campos de interés, como al mundo no lo vamos a dividir entre tu patio trasero y el mío, cuáles son nuestras áreas de influencia. Eso ha quedado bastante afectado por lo que está sucediendo ahora, porque Putin le ha hecho un gran favor a la humanidad, porque la Unión Europea hoy en día ha logrado cohesión. Sí. La OTAN se ha despertado. Alemania, que es un país importantísimo, finalmente se ha dado cuenta que no puede seguir en manos de los rusos su suerte en el futuro. Y el mundo ha comenzado a ver cuál es la verdadera cara de Putin. Y cuando tú ves en la televisión, como nosotros lo vemos, lástima que no lo ven en Rusia, estos niñitos de estos 2,5 millones de refugiados, la mitad son niños. O cuando tú los ves que los matan en las calles, ¿cómo va a quedar Rusia a partir de esto? Yo creo que serán absolutamente tóxicos para la humanidad. Y yo creo que a China no le conviene para nada asociarse públicamente y ser solidario con lo que está pasando en Ucrania. Hasta ahora no lo han hecho, se han abstenido. Y te repito, de la paz del mundo depende, y China no está dispuesto a enfrentarse a las sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea, porque a pesar de que sí es posiblemente la primera economía del mundo, depende internacionalmente de las relaciones que tenga con los demás. Y en este momento yo no creo que China se va a jugar de ninguna manera por el señor Putin a enfrentar a todo el mundo. Yo no lo creo. No, y yo diría que también es sobre todo por el soft power, porque ponerle sanciones similares a China de las que se le pusieron a Rusia, yo creo que es inviable para Occidente. Las Sí. economías están demasiado entrelazadas y el costo sería... Mi iPhone no,
no te No, dura claro, más el iPhone. Sí. claro, y todo el sistema de comercio internacional, el sistema Es muy distinto. finalmente de pagos, de financiero, etcétera, sería un colapso para nosotros también. Yo creo que ahí con Rusia todavía se puede hacer porque no es una economía muy grande, es una economía pequeña del tamaño de la economía española más o menos, pero con China ya estamos hablando de otro calibre en esa materia. Creo que las sanciones sería igual que sancionarnos a nosotros mismos. Si ya Rusia nos genera problemas, ¿verdad? Porque Exactamente. el tema Exactamente. energético con Rusia Sí, y los granos, de todo, o sea, vamos a ver cómo se van a disparar los sí. precios de los alimentos, todo eso es muy complicado. Pero, ¿qué dices tú de este argumento que se oye de las personas más críticas que dicen, bueno, sí, Occidente tiene razón en condenar la invasión a Rusia, perdón, a Ucrania de parte de Rusia, que es ilegal, pero ¿quiénes son los occidentales para venir a hablar? Vean lo que hicieron en Irak. El gobierno norteamericano lideró una invasión a Irak, sacó a Saddam Hussein sobre una base completamente falsa de mentiras que tenía armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. El Occidente, Estados Unidos, en la época de Clinton se metió también digamos, en la masacre que se estaba haciendo ahí en Kosovo, y básicamente removieron a Milosevic y fue una cuestión completamente unilateral, donde no había obviamente consenso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque los rusos no iban a votar a favor de algo así, eso está claro, y los chinos probablemente tampoco. En fin, miren lo que hicieron en Libia con Gaddafi, sacaron a Gaddafi y hoy día Libia es un estado fallido prácticamente, donde costó cientos de miles de muertos. Todas estas cosas costaron cientos de miles de muertos, con niños, con víctimas inocentes. O sea, hay gente que argumenta eso. ¿Con qué autoridad moral viene Occidente a decir este tipo de cosas? Desde el punto de vista del discurso, porque sabemos que en la realidad la autoridad moral o no, no juega el rol que importa desde el punto de vista de los equilibrios de poder, pero ¿cómo respondes tú a ese tipo de críticas? ¿Tienen algún fundamento o son realidades diferentes? Yo creo que todo lo que tú has dicho es correcto, pero yo vi un razonamiento que te lo voy a repetir. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, la canciller alemana, que es del Partido Verde, haciendo referencia a todas estas cosas que tú has dicho, dices, todo eso es verdad en el pasado. El rol de mi país, Alemania, es también en el pasado, pero hoy estamos en el presente. Evaluemos lo que está pasando ahora y no decir que porque en Irak, en Libia, en Yugoslavia, entonces no se puede actuar frente a un crimen que estamos viendo Claro. hoy en día. O sea, estamos chantajeados por el pasado. No, no podemos estar chantajeados por el pasado. Estamos viendo una cosa ahora y el mundo se ha equivocado casi siempre. Pero ¿por qué tenemos que seguirnos equivocando? Yo pertenezco al grupo que piensa, no sigamos equivocándonos y no sigamos siendo prisioneros, rehenes del pasado, porque esa es la excusa que hacen justamente los que quieren que se les dé vía libre a lo que hoy en día está sucediendo en Ucrania. Eh, y señalando, por ejemplo, bueno, que los alemanes hicieron el holocausto, los americanos se metieron en Libia, en Yugoslavia, en Sudán, en fin, en medio mundo. No. Hoy en día, un poder del tamaño de Rusia, utilizando el chantaje de los recursos nucleares, ha puesto en vilo la seguridad del mundo. Ese es el punto actual que para mí hay que discutir. Y para ir ya cerrando, ¿cómo crees tú que termina este asunto entre Rusia y Ucrania? ¿Ha habido un poco más de flexibilidad de parte de Rusia en propuestas de paz, básicamente negociar? Están pidiendo a Ucrania que establezca, por ejemplo, la neutralidad en la Constitución. Ya están relajando la exigencia de la desmilitarización completa de Ucrania, incluso de cambio de régimen. Eh, ¿Crees tú que ya estamos acercándonos a un desenlace donde va a haber algo negociado? ¿Y cómo crees tú que se podría ver un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Porque de alguna manera esto tiene que terminar, me imagino, y que no va a soportar mucho tiempo más porque tampoco a Putin le conviene. Yo vi que hoy se iban a reunir el canciller Lavrov y el canciller ucraniano. Yo francamente creo que no hay muchas probabilidades de esa salida.
porque recuérdate que ya no es una salida solo para Ucrania. En Ucrania se están jugando valores que nos afectan a todos nosotros, porque ya sabemos que Ucrania no está solo completamente en esta confrontación. Y lo que acepte Ucrania es algo que entonces estaría aceptando en gran parte del mundo que vive en libertad. O sea, es algo en el cual yo creo que Zelensky lo dijo muy claramente. Esto es, nosotros estamos salvando a Europa porque luego vienen ustedes. Y yo diría más que Europa, son los valores de la libertad, de la dignidad, de la democracia, los que se están discutiendo allí. Por lo cual, no basta imponerle un país que ponga en su constitución que es neutral, que reconozca que la parte del territorio que le robaron se legitime. Es realmente muy preocupante porque entonces eso permite otros países invadir otras regiones, porque luego entonces lo que hago es exigir determinadas condiciones que ya fueron aceptadas. O sea que yo creo que lo que nos estamos jugando es sentar o no sentar un precedente para que el mundo viva en estabilidad o para que el mundo viva en una permanente preocupación de inestabilidad. ¿Cómo conciliamos entonces o hacemos las paces con Rusia? Tal vez con Putin va a ser imposible, van a tener que deshacerse de él, pero ¿cuál sería tu sugerencia respecto a si se llega a una paz y esto se resuelve? Yo creo que está en el interés, más allá de los principios, los valores. Supongo que Zelensky no quiere que se siga masacrando su población, que quiere volver a la paz. Los rusos no quieren seguir exponiéndose a una cosa un poco humillante que le está costando una fortuna, que además le está costando muchos muertos, está desestabilizando el gobierno de Putin gradualmente dentro de la misma Rusia. Eh, ¿Cómo liderarías tú hacia adelante? ¿Dejaría, por ejemplo, las sanciones económicas impuestas a Rusia, incluso si Rusia cede al menos parte de lo que estaba exigiendo y que lo va a tener que hacer? Yo creo que no le va a quedar alternativa. ¿Cómo liderarías tú con Rusia en lo sucesivo? Va a depender muchísimo de si Putin sigue en la cabeza o no. ¿Cómo lo ves tú eso? Pues mira, ojalá yo tuviera todas las respuestas para dártelas, pero sin la menor duda, yo creo que las sanciones serán levantadas en la medida en que vayan surgiendo condiciones muy distintas en Ucrania. Fíjate que todavía Rusia tiene sanciones impuestas por lo de Crimea en el año 2014 y las sanciones están menores, pero están desde esa época. Sí. Yo no estoy seguro que el pueblo ruso vaya a desalojar a Putin, porque es un pueblo que está con las noticias muy restringidas, a pesar de que los más jóvenes de los rusos, por los medios, por los medios sociales, están bastante más enterados, pero no están enterados de la dimensión de la tragedia ni de la reacción del mundo contra Rusia, que entonces sería suficiente para desalojarlo. Sin embargo, visto que las encuestas todavía le dan más del 50% de apoyo a Putin por esa guerra que él ha puesto con la letra Z en todos sus equipos y lo ha convertido en un emblema victorioso, pensaba él. Y hoy en día es un emblema más bien terrible, pero lo que yo te voy a decir una cosa, yo no tengo una respuesta como tú te imaginas para eso, pero sí me doy cuenta de algo que dijo el embajador de Dinamarca en las Naciones Unidas. Él dijo, si Rusia cesa en sus ataques, se acaba la guerra. Pero si Ucrania deja de resistir, dejaría de existir Ucrania. Y a eso es lo que están enfrentados en este momento. Bueno, esperemos que esto llegue a buen puerto pronto, porque el riesgo de que esto siga escalando y finalmente involucre a poderes con armamento nuclear en un conflicto directo existe y no queremos enfrentar el apocalipsis todavía, al menos. Yo no tengo ganas de eso y nadie, supongo yo, a pesar del entusiasmo que Nadie, tienen nadie. en las redes sociales de que se meta la OTAN y combata directamente con Rusia. Tú lo ves en una encuesta del New York Times que decía que la OTAN tenía que meterse y combatir directamente con Rusia. La mayoría pensaba eso. O sea, de realmente una locura lo que la gente es capaz de pensar como probable o posible. Este mundo de las redes sociales es muy histérico y muy desquiciado. Así es que, Diego, te quiero agradecer muchísimo
haber conversado con nosotros y espero que en otra oportunidad más adelante podamos hablar más del tema de América Latina, el rol de Venezuela en todo esto, que ya vimos que el gobierno de Biden se estaba tratando de acercar ahí al régimen de Maduro, supongo yo, para hablar de temas energéticos. Hay varios asuntos que nos gustaría comentar, así que te vamos a invitar nuevamente en algunas semanas más. Te hago un simple comentario Sí. sobre eso. Fíjate que yo me había hecho unas declaraciones la semana pasada a los venezolanos, mis compatriotas, diciendo, mire, Ucrania y Rusia no están lejos de Venezuela, están muy cerca de lo que ustedes se imaginan, lo que nunca, ¿por qué lo decía yo? Pues los rusos habían dicho que podían desplazar armas nucleares a Venezuela, eso lo dijeron hace como un mes, con lo cual yo decía se podía repetir la experiencia de Cuba cuando Kennedy y Khrushchev, en la cual, si bien es cierto que el presidente Kennedy logró sacar los misiles de Cuba, los rusos metieron una cláusula de que no se tocaría más nunca a Cuba y ahí está Cuba intacta. Yo decía, bueno, entonces se convierten los rusos en lo que van a dictar, van a perpetuar el gobierno de Venezuela. Pero curiosamente ha pasado algo peor para mí. Biden ha enviado 2 funcionarios de más alto nivel a negociar con una persona que le pusieron una recompensa en su cabeza por $15 millones, son Maduro, y lo mandan a negociar con él y ni siquiera le avisan al presidente Guaidó que ellos reconocen como legítimo, sino después de esa reunión. Y en resumen te voy a decir, lo que estaba pasando fueron a implorar en el fondo 200 o 300 mil barriles de petróleo. O sea, la administración Biden le dijo a los venezolanos, la libertad de ustedes, el esfuerzo de ustedes, vale 200 o 300 mil barriles de petróleo y punto. Eso es lo que valemos para la administración Biden. Un abrazo, mi querido Axel. Qué vergüenza. Bueno, Diego, vamos a comentar más sobre ese tema en una nueva oportunidad. Muchas gracias y te mando un gran abrazo. Otro para ti.